¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del show Alex.tv. Este episodio es del 19 de septiembre del 2025, es un viernes. El episodio de hoy te va a gustar. Es un episodio que le va a dar un tinte positivo, un tinte bonito. Suena un poquito agresivo, suena un poquito que asusta. El fin de la reencarnación. Sí, encontré este video de soporte y como he dicho, el algoritmo de YouTube empieza uno a ver cosas, le da like, tal vez se suscribe a algún canal y siento que el algoritmo de YouTube, en mi caso en particular, sé que hay mucha controversia con esto, pero siento que me está alimentando videos un poquito como que hasta inclusive me estoy leyendo la mente, ¿no? Y eso es algo positivo porque lo disfruto tanto a nivel personal, ver videos de creadores de estos temas, o sea, tal cual, digo, si me ha seguido ya algo de tiempo o si por alguna razón tal vez me ha seguido inclusive en mi canal en inglés de Alex Show TV, que se lleva más tiempo, pues estos temas son los que me encantan. O sea, de todos estos temas con un poquito de conspiración y todo, la muerte, como la muerte no es la muerte, como la reencarnación no es la reencarnación que se plantea, ¿no? Eh, y encontré esta parte de este video, necesito aclarar, pero como siempre, para darle crédito al creador de contenido, voy a incluir el link en la descripción del video. Están hasta abajo los créditos. Pero sí tengo que aclarar en este video, esta parte que presento, estos 3 minutos que vamos a ver del video de soporte, es la parte que me gustó, aunque tengo una pequeña diferencia en sentir, en opinión. Vamos a ver el video de soporte juntos, está muy interesante, sí lo plantea algo muy muy bonito lo que es cuando se deja la reencarnación. Y yo les daré mi opinión un poquito diferente para terminar mis comentarios finales. Vamos a verlo juntos. Revelación. Hay quienes no reencarnan porque ya no lo necesitan. ¿Te gustaría entender la diferencia? Almas que no regresan porque ya no lo necesitan. No todo el mundo reencarna y algunos no lo hacen, no porque estén perdidos, sino porque ya encontraron lo que vinieron a buscar. Chico Xavier hablaba de ellos con un tono reverente. Almas luminosas, seres que tras muchas encarnaciones alcanzaron un grado de elevación que las libera del ciclo de nacimientos y muertes, almas que ya no necesitan el cuerpo, porque ya encarnaron el espíritu en su totalidad. Estas almas no desaparecen, tampoco se diluyen, ellas trascienden. Viven en planos de conciencia tan sutiles que sus vibraciones ya no son compatibles con la densidad de este mundo. No tienen cuerpo, pero tampoco lo necesitan. No buscan aprender, sino servir. No vienen a reparar, sino a guiar. Muchos las sienten en sueños, otros las ven en visiones, algunos afirman escucharlas en medio del silencio, como si una brisa interior susurrara desde otro plano. Allan Kardec, en El libro de los espíritus, dejó claro que la reencarnación no es infinita, es un proceso, y todo proceso tiene un fin. El alma, al adquirir sabiduría, amor y desapego, ya no necesita regresar a la carne. Se convierte en lo que algunos llaman espíritu guía, otros ángel, y algunos simplemente lo nombran como presencia. Estas almas pueden acompañarnos, inspirarnos, salvarnos de peligros invisibles, pero nunca más volverán a vivir el peso de la materia. Han hecho las paces con su historia, han cerrado el círculo. ¿Y qué diferencia a estas almas de aquellas que aún deben regresar? La respuesta no está en lo externo, no en sus actos visibles, sino en su transformación interior. Una persona puede vivir humildemente, en silencio, sin grandes logros, y aún así alcanzar una evolución espiritual inmensa. ¿Por qué? Porque el alma no se mide por lo que logra en el mundo, sino por cuánto ama, cuánto perdona, cuánto comprende. Mientras sigamos atrapados en la necesidad de tener razón, de controlar, de poseer, de venganza o poder, el alma seguirá encarnando, porque el ego aún tiene que morir. Pero cuando renunciamos al ego, cuando aceptamos el dolor como parte del camino, cuando dejamos de buscar afuera lo que arde dentro, entonces algo cambia. Hay personas que pasan por esta vida sufriendo en silencio, cuidando de otros, renunciando, orando por quienes les hicieron daño. Y el mundo nunca sabrá. Bueno, como les dije, el video de soporte es bastante positivo, bastante agradable, pero sí tengo unas ciertas diferencias de sentir. La historia de Chico Javier es muy controversial y creo que aquí este video soporta un poquito esta controversia también. También es parte inclusive de estos 3 minutos que yo extraje de un clip mucho más extenso, que incluyo, como les digo, el vínculo en la descripción del video hasta abajo, sección de créditos.
Y por favor, siempre tengo que aclarar, esto no es mi trabajo, es un video de soporte que obtengo de otro creador y lo mínimo que puedo hacer es darles crédito, invitarlos a que vean el video completo y por qué no, que vean más contenidos de ellos, se suscriban, den like, etcétera, etcétera, etcétera. El fin de la reencarnación. Creo que lo que me gustó y hacer un video que extrañamente he hablado de esto en otros videos, inclusive como invitado en otros canales o en colaboraciones, en que se puede reencarnar bajo nuestros términos. Y esa parte de reencarnar bajo nuestros términos es esta situación de posiblemente no reencarnar. No estoy de acuerdo que es una evolución espiritual, sino es un descubrimiento espiritual. El espíritu ya está en dimensiones ascendidas. Tanto así que todos tenemos un yo superior, que es nuestra versión del espíritu más alta, ¿no? La que ya regresó a la creación, la que ya digamos está en el nivel vibratorio de frecuencia, como le quieran llamar, más alto. Y un hermoso mecanismo de soporte del universo, aparte de nuestras guías, nuestras familias estelares, los mensajes, todo esto es nuestra conexión a nuestro yo superior, nuestra guía suprema. Nuestro yo superior es nuestro líder de guías que nos permite contactar nuestra intuición, que como ya he dicho, no es parlanchina, no es un Shakespeare como la mente egoica, no te va a justificar, no te va a decir lo que quieres oír, no te va a dar soluciones, no te va a arreglar las cosas, es tu intuición. Tal vez es un simple sí o un no, o un silencio, o una pausa, o un momento de reflexión, es tu intuición más elevada. Ya uno decide si la escucha o no, es una elección. Entonces, este concepto que nos ganamos el derecho a dejar de reencarnar, no estoy de acuerdo. Creo que se descubre que esta realidad, y por cierto, yo entiendo que la Tierra es bonita y que no queremos hacer menos nuestra experiencia humana y todo, y este mundo que tenemos, esta realidad, pero hay muchos otros. O sea, piénsenlo un segundo. Si estamos abriéndonos, acá hay un universo allá afuera, ¿por qué la Tierra debería ser el único plano en que podemos reencarnar? En el físico hay muchísimo. Lo único es que hay de todo tipo, de todas densidades, de todas complejidades. Y hay unas que son más sencillas, tal vez son diferentes, tal vez no son tan interesantes como la Tierra, que ofrece los placeres y ofrece todo este tema, la cuestión social. Por eso los dos últimos minutos en mi video de salida, en todos mis videos, una parte es, hagan las paces con su familia y amigos y disfruten a su familia y amigos, porque es una característica de esta Tierra que no necesariamente se da en otros planos físicos o en otras encarnaciones físicas. En algunas vamos a estar en contemplación, en soledad, otras van a ser rocas tal vez, en otras tal vez vamos a estar con grupos muy pequeños, en otras sí vamos a tener familias estelares, ¿por qué no? No va a haber pizza, no va a haber cerveza, no va a haber televisión, no va a haber programa. Entonces, ¿por qué tiene eso? ¿Por qué es malo disfrutar esas cosas? Lo importante es que no se vuelvan obsesivas, como por ejemplo he dicho del dinero, ¿no? O sea, está bien, haz todo el dinero del mundo, pero que no sea tu guía, que no sea tu objetivo, que no sea lo que te controla. Hazlo. ¿Y por qué no? Si puedes, úsalo para inclusive ayudar a alguien más. Se te presenta alguien en tu camino, lo puedes ayudar financieramente, económicamente, tienes la posibilidad. Realmente no le estás quitando, no te estás quitando ni tú mismo, ni tus dependientes, hijos, esposos, papás, hermanos. O sea, los que puedas, tu grupo cercano, no les estás quitando de la boca comida, no les estás quitando nada y puedes ayudar a alguien que se te presenta en tu camino. Hazlo. Esa es mi sugerencia. Claro que la decisión es tuya, ¿no? Entonces, sí siento que este video implica como que vamos a seguir reencarnando aquí en la Tierra hasta que haya una evolución espiritual. Totalmente en desacuerdo. La decisión es nuestra. La decisión es nuestra y entonces podemos reencarnar en otros planos, en otras realidades, podemos estar desencarnados sin tomar una reencarnación. Pero bueno, quiero aclarar, dejando este plano, porque estar desencarnados en este plano es estar en una realidad transitoria llamada el astral, que es una realidad necesaria aquí en el físico, es como la contraparte energética o espiritual del mundo físico y estar vagando el astral y especialmente el bajo astral, porque es como que la ciudad o el mundo, la parte del astral, que se juntaron los seres bien confundidos, muchos de ellos no saben que están en el astral, muchos de ellos están apegados al mundo físico porque adoraron el dinero, adoraron su experiencia, realmente quieren regresar a una experiencia que ya no existe, esa experiencia ya murió, el momento que ellos, su corazón dejó de latir, esa experiencia hasta ahí llegó.
No pueden regresar, pero están obsesionados con esa idea y tal vez están muy confundidos, ¿no? Y son los seres que se les conoce, si llamémoslo así, como fantasmas, poltergeist y demás, que encienden luces, que se oyen ruidos, que se oyen lamentos. Sí, son los del bajo astral. Son los del bajo astral, ¿no? Y más duran ahí, más confundidos. Pero eso no significa que van a durar ahí eternamente. El astral, per se, el astral por definición, es una realidad temporal, no es una realidad definitiva. Entonces, se está ahí y yo estoy convencido que todas las noches al dormir nos vamos al astral. Los llamados viajes astrales, todos los hacemos. Que recordemos viajes astrales es otro tema, que estemos en control del viaje astral, esa es otra situación. Pero que intuitivamente el espíritu simplemente deja el cuerpo, porque también el espíritu necesita un descanso y por eso digo, si no dormimos, morimos. ¿Por qué siento que es? La medicina nos va a decir que es por la inflamación del cerebro, la inflamación del corazón, simplemente por la falta de descanso. Yo tengo otro sentir. El sentir es que el espíritu se sale del cuerpo, ya no aguanta más. 25 días, me parece. 25 a 30 días se coincide con el límite que si no duermes un solo minuto mueres. Es el espíritu y dice, yo necesito irme a eso que me voy todas las noches, que es ese descanso, salirme de esta realidad, ¿no? Entonces, no se trata que quiero criticar la realidad de la Tierra ni la Tierra en sí. La Tierra es un planeta hermoso y esta realidad pues tiene sus detalles buenos y malos, como todo. Porque la verdad, pues sería un juicio, ¿no? Decir que esta realidad es horrible, ¿no? Ya es un juicio. Esta realidad tiene sus detalles, es una realidad densa. Y lo más importante, no es la única, es una de millones. Y es una de millones de posibilidades. Entonces, mi punto es por qué constantemente. Yo he dicho en pláticas privadas, he dicho cuando he sido invitado, he dicho con invitados, he dicho en mis propios programas, que yo tengo ahorita claramente la idea en mi corazón, en mi ser, que cuando esta experiencia llamada Alex termine, si es hoy, si es mañana, si es en un mes, si es en un año, en 10 años o lo que sea, no creo que más de 20, 30 años. Ya tengo mis 51 años, entonces, pues, ¿qué tanto puedo durar? 80, 90, por ahí exagerando, realmente ya siendo una cosa extraordinaria, 90, ¿no? Entonces, pues digamos 40 años más, máximo. Cuando acabe, no importa la fecha, si es hoy o si es en 40 años, cuando acabe, mi ser está totalmente en armonía con gracias, los amo a todos y yo me voy a otro plano. Y realmente ni siquiera he tomado o he pensado qué plano es, simplemente el otro plano. Simplemente otro plano. Y no es porque estoy cansado, no es porque estoy enojado, no es porque esta realidad no vale mi pena de llamémosla así, no. Soy mejor que esta realidad, un poquito como lo está presentando el video de soporte y la parte que no me gustó tanto. Es que yo ya estoy para más cosas o para mejores cosas. No, 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 no. Esta realidad así es y siento que cualquiera de nosotros en esa transición llamada la muerte, puede dejar esta realidad si así lo desea. Estoy totalmente convencido. Es más, créanmelo, 1.000.000% seguro. No es una creencia, es un sentir. Es algo seguro dentro de mí. Claro que puedes estar en desacuerdo. Hace poco estuve en una colaboración y, y voy a usar eso como referencia que salió el tema. Eh, Estaba con Victoria y con Nuria de España, que he estado yo en sus canales, han estado en el mío. Realmente platicamos excelentemente. Y decía, por ejemplo, Nuria, que ella sentía que había seres terrestres, seres que han estado aquí todas sus encarnaciones, todas sus experiencias han sido así. Yo, la verdad, en el momento simplemente no pude explicar mi sentir. El por qué no. No significa que yo esté bien y ella mal. Posiblemente o muy posiblemente ella está en lo correcto y mi sentir está equivocado, pero sí es mi sentir el por qué no hay seres puramente terrestres, porque sí hemos forzosamente sido algo más, exactamente por las situaciones de esta realidad que la hacen para espíritus ya curtidos, como decimos en México, como espíritus que ya vivieron algo más, como espíritus que ya se fueron preparando para esta realidad, porque está fuerte esta realidad. Dejémoslo así, es densa, es densa, tiene muchos, muchos bemoles, muchas situaciones. Entonces, venir de origen aquí, de la creación directo, experiencia uno, tierra, y nunca salir, nunca tener la oportunidad de salir, es la parte que no. Ahora dirán, pues en algún lado tienes que empezar. Sí, siento que hay realidades muy sencillas, contemplativas, estás solo, con poca gente. ¿Por qué? Piénsalo tantito, estás solo, ¿con quién puedes interferir? ¿Qué errores puedes cometer? Pues estás solo. Si lo pensamos así, ¿no? Y perdón que intento usar la lógica, pero hay realidades que nos va llevando. Hay nurseries o maternales, como se dice ahí en la escuela,
¿Por qué un bebé o un niño pequeño de 3 años, 4 años no empieza en la secundaria o en la preparatoria? Porque hay que irse preparando, ¿no? Y desarrollando. Y por eso está la escuela, que van ahí prácticamente a jugar, van a ver televisión, van a ser atendidos, porque no se pueden atender a sí mismos. Habla alguien de un niño de 3, 4 años. Y luego empiezan los libros y empieza la preparación. No estoy diciendo que el sistema educativo mundial sea perfecto, pero hablo de esa evolución natural, de esa preparación natural. Y el universo es perfecto en el sentido que honestamente mi sentir lo meto en la licuadora que le llamo de que es la intuición y le digo, ¿hay seres terrestres? No, la respuesta es no. Hablo de seres puramente terrestres, que no han sido nada más, no. Entonces eso en esencia nos convertiría a todos a extraterrestres, ¿no? O nos convertiría el concepto, si le queremos llamar así, de semilla estelar. Es que es un nombre, yo honestamente no le pongo peso. Es simplemente que hemos sido muchas cosas. Y hemos dejado pedacitos de nosotros en muchos lados. Así como galletitas vamos dejando nuestro rastro por ahí. Y por eso digo, a muchos dicen, es que siento una intuición. Yo, por ejemplo, ese episodio con Victoria y Nuria, Victoria estaba sintiendo una intuición de las Pleiades. Muy seguramente Victoria ha estado múltiples veces en las Pleiades. Y tal vez tenga familia que en estos momentos está haciendo, por la evolución natural de Victoria que está dando en esta realidad, que sí es muy aparente cómo ella ha ido evolucionando en los últimos años, en los últimos meses, entonces se da esa evolución natural o ese contacto de decir, oye, oye, somos de las Pleiades, somos tus amigos, somos tu familia, ya estás tú en capacidad tal vez de entablar conversación con nosotros. Que yo he comentado, ahora en este caso voy a hablar por mí, que yo de niño, sin entender la experiencia tal vez, mi familia estelar, estoy convencido, de los avianos azules, una especie, perdón, animaloide, una raza animaloide, que, se, que hay quienes los denostan, no los bajan de demonios, pero como les dan hasta con la cubeta. Está bien eso, cada quien tiene su opinión. Yo obviamente, ¿cómo voy a hablar mal de mi propia familia? He aceptado que raza guerrera en su momento, interferencista, sí, interfería, pero evolucionaron. Evolucionaron, trascendieron el físico, ya no tienen capacidad física, ya no están en físico, ya están puramente energético, espiritual, trascendieron sus naves, ya viajan en cúpulas de energía y están en el amor, están en la armonía. Ahorita, hace, en su evolución, pasaron por todo tipo de cosas. Entonces, bueno, volviendo a los avianos, yo mencionaba que yo tenía estos sueños, en el sueño tenía que ser, porque era cuando dejaba mi cuerpo, yo dejaba mi cuerpo y ellos me esperaban fuera de la Tierra y había comentarios que no, vayan a mi cuarto por mí o vamos a platicar ahí conmigo en mi casa no podemos. Pero no es un no podemos por una matrix física o una matrix que no pueden ellos superar, es por la densidad de la Tierra. Es porque ellos ya están en otras cosas y entonces ellos vibracionalmente ya no son compatibles con esta densidad. No digo que los vaya a destruir, no digo que los vaya a afectar, digo que el contacto es acá, porque es acá, acá es donde estamos en esta frecuencia. Tú te levantas a nosotros, nosotros no nos bajamos a ti. Y una cosa que también constantemente se decía es, recuérdanos, nos vas a olvidar cuando crezcas en esta densidad, porque la tierra lo que tiene es el olvido, ¿no? La confusión y el olvido. Esta realidad se basa en eso. Espiritualmente hablando, te confunde la realidad. Ya, si queremos llamarle quién nos está confundiendo, ya es para otro video, sí. Pero esta realidad está hecha en la confusión. Está hecho en que olvides quién eres. Y por eso el mensaje de este canal es descubre quién eres. Porque sí se puede revertir eso. Sí puedes redescubrir. Lo sabes perfectamente quién eres, pero tienes que ir adentro. Y entonces volviendo a esta historia de los avianos, ellos me decían eso, nos vas a olvidar, venimos de fuera, tú eres parte de nosotros y de alguna manera tú elegiste, tú, no hay víctimas, tú elegiste ahorita, por alguna razón, estar en ese planeta, en esa realidad y olvidar. Y nos vas a olvidar. ¿Por qué? Porque al darse una expansión mental, el crecimiento natural, que se dice que se da entre 7 y 8 años, que hay una maduración del cerebro y del sistema neurológico humano, es como una capa, es como si fuera una bolsa o es como si fuera algo como plastilina. Imagínense que cae sobre esto. Y entonces ya no se pudo dar este contacto. Se dio de otras maneras. Y con mis también familia y amigos Kurma, y sí de las Pleiades también, y sí de Sirio también, y de muchos otros lados. Dragones, por eso digo, hemos sido tanto, dragones y mancines, que muchos lo relacionan también. Los Urma también muchos dicen que son demonios, y los dragones, ni se diga, los dragones los relacionamos que avientan fuego y las películas y demás, y no, son unos panes
panes de benevolencia los dragones. Y sí, fueron guerreros. Todos venimos del caos, pero todos vamos a la armonía. Ojalá esté haciendo sentido. Entonces, con lo que yo me quedo es, claro que podemos dejar de reencarnar y claro que nos podemos ir a otro plano y no tiene que ver con nuestras acciones porque el proceso de recuperarnos de nuestras acciones es personal y se puede hacer en cualquier plano. Tan sencillo que en la contemplación, cuando estemos solos, es un momento óptimo de contemplar y decir, mira eso. Y luego estar el dificilísimo, fuertísimo, un proceso que se requiere una fortaleza interior enorme del auto, perdón. Y luego de la promesa universal, la promesa eterna, yo evoluciono. Y ahora vuelvo al ejemplo que he puesto de los Sabianos, de los Urma, de los Pleiadianos, de guerreros a panes, amor puro, armonía pura. ¿Por qué? Porque evolucionaron, porque comprendieron, porque contemplaron, porque se autoperdonaron y porque hicieron la promesa eterna. Sí queremos cambiar, sí queremos irnos hacia la armonía. Yo sé también que en contraparte hay seres que se han quedado, en la oscuridad, que se han quedado en la involución, que se han quedado en la anarquía. Es su elección, no los hace ni buenos ni malos. Quitémonos esos juicios, los hace que están en ese momento de su desarrollo. Están en ese momento. El espíritu siempre estuvo al 100. Es la experiencia, la densidad y demás que nos confunde y nos dejamos influenciar especialmente por factores externos. ¿Por qué los pleiadianos hace mucho tiempo eran guerreros? Porque estaban confundidos. Porque estoy seguro que si no lo hubieran estado, no hubieran sido guerreros. Así de sencillo. Ojalá te haya gustado este corto episodio de viernes. Vamos a seguir con una temática similar. Vienen varios episodios interesantes. Como pueden ver, tomé sus comentarios, un poquito darle un giro y luego en unos meses vamos a volver con situaciones de tener que videos propositivos de la fuerza interior. Sí, vamos a estarle dando vuelta y hacer este tema interesante. Y como siempre, hey, @elshowdealex.tv, yo contesto todos los correos y todavía sigo contestando todos los comentarios. Y obviamente, pues cuando esperemos, llegue un punto en que tenga tantos, pues ahí sí tal vez les voy a dar un agradecimiento general en un comentario. Ahí, como se dice, con clip, es que sale hasta arriba, agradeciéndoles si ya el tiempo no me lo permite. Hasta ahorita todo bien. Gracias. Muchas gracias por la gentileza de tu atención. Tengas un excelente fin de semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.